Verán, es un fondo que llamativamente un poco nos induce a la reflexión. Miren, esto es lo que ha sucedido cuando han habido las famosas guerras en Irak, ¿no? Por Kuwait, por las islas de Kuwait, etcétera. Miren cómo se han derramado ingentes cantidades de petróleo, se han hecho explotar los pozos petroleros. Miren la contaminación que está causando. Vean, todavía acá se ve la ciudad con algunos árboles, algunos postes de alumbrado eléctrico, pero esta ya es una catástrofe. Entonces vamos a hablar precisamente de estas enfermedades relacionadas eh, con los trastornos ambientales. Miren, de vez en cuando vemos en la ciudad del Alto, vemos aquí en la ciudad de La Paz, en Cochabamba, en Oruro, en realidad en todo el país, y por qué no decir en todo el mundo, ¿no? Unos en mayor cuantía y otros en menor cuantía, estos famosos y denominados bloqueos, ¿no? Alegremente los choferes acá, vean, sacan una llanta y empiezan a quemar, realizando sus protestas. Todos tienen derecho a protestar, pero miren cómo está de alguna manera contaminando el medio ambiente. Miren, y para eso la OMS, la Organización Mundial para la Salud, dice que hay un límite permitido de partículas por metro cúbico de aire, ¿no? Y miren, ese límite de contaminación debería de ser cercano o con un máximo de 50 microgramos de partículas. Obviamente acá y hay más, quién sabe, 1.000, 2.000, 3.000, 1.000.000 de partículas que están contaminando, por lo menos esta zona que está pues siendo contaminada con la quema de llantas, etcétera, ¿no? Miren los bloqueos, los chaqueos, ¿no? Y bueno, vemos toda esta cantidad de bloqueos que nos llevan pues a quemar llantas, a producir incendios, etcétera. Pero, ¿qué produce en realidad esta contaminación? ¿No? El hecho de quemar llantas, el hecho de chaquear árboles, de talar árboles, etcétera, lo único que están haciendo es producir un calentamiento global de la Tierra. Es decir, la Tierra se está calentando, ¿no? Bueno, aquí tenemos a la capa de ozono, miren, la capa de ozono, y aquí yo tengo al oxígeno molecular, al dióxido de nitrógeno, miren, y aquí tengo un oxígeno atómico. Entonces, ¿qué pasa? Esta capa, denominada capa de ozono, no es nada más que la suma del oxígeno molecular que se encuentra acá y el oxígeno atómico que se encuentra en esta otra parte. La suma de estos, bueno, produce esta capa denominada ozono, O3, ¿no? Y a eso se pueden agregar el dióxido de nitrógeno, etcétera, algunos elementos, pero fundamentalmente está constituida por la sumatoria de ambos oxígenos. Como verán ustedes, es una capa extensa que cubre todo el globo terráqueo, desde el norte hasta el sur, desde el polo hasta la línea del Ecuador. Vean, todo está cubierto por esta. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Lamentablemente se están emitiendo esos gases tóxicos, ¿no? Quemamos llanta, producimos chaqueo, hay un incremento de las industrias, de las fábricas, contaminamos los ríos, etcétera, más tráfico vehicular, más movilidades, etcétera. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos únicamente socavando, disminuyendo la cantidad disponible de oxígeno molecular o quién sabe el oxígeno atómico, ¿no? Y miren, al producir estos elementos, ¿qué estamos haciendo? Estamos reduciendo nuestra capa de ozono. ¿Y cuán importante es esa capa de ozono? Miren, esa capa de ozono de alguna manera, pues, reduce la entrada de los rayos ultravioleta, los rayos emanados por el sol, la introducción hacia la superficie del globo terráqueo de los rayos infrarrojos. Miren,
Entonces hay un montón de rayos que vienen, los rayos cósmicos, ¿no? En la noche alguien ha ido al campo y ve de pronto fulgurar el horizonte o la oscuridad ahí del cielo. Entonces, de alguna manera estamos recibiendo esos rayos cósmicos, infrarrojos, etcétera, o los rayos ultravioleta. Pero vean qué es lo que está pasando. Los rayos ultravioleta pueden definitivamente ingresar al interior, a la profundidad de este, ¿no? A la profundidad de los mares. Perfecto. Y de alguna manera estas vegetaciones que se encuentran ahí en la profundidad de los mares, de los lagos, etcétera, pues tienen que ejercer alguna actividad, ¿no? Esto es renovando la calidad de las aguas, otorgando algún nutrimento para los peces, etcétera. Pero ¿qué pasa? Miren, no solamente se está bombardeando por vía de destrucción de nuestra capa de ozono, sino también la contaminación de los ríos. Los ríos están llevando elementos contaminantes y el fitoplancton está siendo, si el término vale, sofocado, ¿no? Reducido de tal manera en su actividad, de tal manera que ya no va a otorgar nutrimento a los peces, a las aves acuáticas, etcétera. La vida acuática se va a alterar, ¿no? ¿Ven? Pero, ¿qué es lo que pasa? Alguna vez bajamos de la ciudad del Alto y vemos esto, ¿no? Esta es una imagen típica. Bajamos a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, se nota eh, más, ¿no? Justamente cuando los rayos del sol empiezan a darle oblicuamente a la superficie de la ciudad de La Paz y en realidad toda la superficie del Alto, de Oruro, de Cochabamba, etcétera, ¿no? Cuando los rayos son oblicuos, de alguna manera le otorgan ese efecto que ustedes han debido de haber aprendido o repasado en la parte de física, ¿no? Dicen, o en química también, y dicen el efecto de Tyndall. Es como si nosotros estuviéramos ahí en una habitación oscura y de pronto los rayos del sol atraviesan nuestra ventana. ¿Qué vemos en esa oscuridad? Vemos unas partículas volar, ¿no? Ese es el efecto de Tyndall, ¿no? Vemos unas partículas microscópicas sobrenadar en ese aire interior que nos permite ver la refringencia y al fondo la oscuridad. ¿Cuándo? Cuando los rayos han pasado de forma obliqua y han atravesado una oscuridad. Pero ¿qué vemos acá? Miren, vemos casi un comportamiento similar, ¿no? Vean, este es el denominado smog, la contaminación del medio ambiente, ¿no? Miren, la contaminación del medio ambiente. Y ni qué decir cuando ustedes se van a las grandes ciudades, ¿no? A las grandes ciudades. Estuve, por ejemplo, en Lima. En Lima, quienes conocen Lima, van a ver, hay un cerro, ¿no? El cerro por el cual nosotros es como subir a la ceja del Alto y el Cerro Victoria, y de ahí, de ese lugar nosotros podemos ver como un mirador todo lo que corresponde a la ciudad de Lima. Pero ¿qué pasa? ¿No? Lo que yo vi era tan espectacular que me quedó, era las 10 o 11 de la mañana y subimos al cerro, pero ¿qué pasaba ahí en esa altura? Veía yo que todavía los postes mantenían sus focos iluminados, es decir, encendidos, todos los postes de ese cerro, de ese mirador de Lima, ¿no? Y bueno, veía eso y decía, qué increíble. Yo trataba de ver Lima y solo apenas alcanzaba a llegar a ver un poco del cementerio, así más o menos como dándoles un ejemplo. Mire, de alguna manera, pues en Lima hay una gran contaminación. Todavía acá nos vamos a una plaza, nos sentamos en una plaza y bueno, pues podemos sentarnos en el pasto, en el césped, ¿no? Y no pasa nada, bueno, nos levantamos y no pasa nada. Pero en Lima, ¿qué pasa? Ustedes se sientan en una plaza y se levantan, podríamos decir que las nalguitas, ¿no? Empiezan a ser tatuadas por un hollín, ¿no? Es como si se hubieran quemado llanta y se pega en la superficie de las plantas. Claro, es un bonito y agradable clima el que tiene la ciudad de Lima, ¿no?
la capital, pero vean la contaminación ambiental que se vive allá. Y cuando iba de acá, fui hacia Chile y de Chile tomamos avión para irnos en varias oportunidades hacia Moquegua y luego subir a Lima y pasar por Ecuador, Colombia, Venezuela, etcétera. Miren, para llegar a Centroamérica o para llegar a México, pero fundamentalmente a Centroamérica. ¿Qué es lo que pasaba? El avión sobrevolaba el mar, pero aprovechan solo los vuelos son menos costosos aquellos vuelos que van costeando, si vale el término, a la orilla del mar. Y ustedes pueden notar claramente esa contaminación ambiental, ¿no? Se divisa al fondo, qué sé yo, el mar, pero se ve el mar desde Chile aproximadamente, desde Arica, Santiago, se ve un mar medio, este color chicha, medio plomizo, oscuro, así una cosa, ¿no? Varía de tonalidad. Nos acercamos a Lima, a San Isidro, justamente el sitio donde han filmado esa película, al fondo hay sitio, ya un poquito empieza a transparentar, ¿no? Entramos a Lima, y otra vez vuelve a ser de un color oscuro, plomizo, ¿no? Vamos subiendo, llegamos a Tumbes, que es la frontera norte del Perú, y el agua todavía está un poco más clarita. Todavía sigue plomiza. Llegamos a Ecuador, el agua se convierte o tiene una coloración media plomiza y café. Llegamos a Colombia y un poco el matiz va bajando, se vuelve un poco más transparente, ¿no? Pasamos por San Andrés, ¿no? Eh, y por ese lugar ya vemos que las aguas ya son un poco más entre plomizo y celeste. Llegamos a la costa, pasamos hacia el lado de Centroamérica y ustedes pueden ver que el agua ya es celeste. Nos acercamos a Cancún o a esas islas que están alrededor de Cuba, etcétera, ya vemos que el agua es de un color verde malaquita. Vean la tonalidad de aguas que tiene. Entonces, esto supone que hay una contaminación de las ciudades, contaminación de los aires que tenemos ahí, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa con esa denominada capa de ozono? Miren, acá tengo yo la capa de ozono, llamativamente observo ahí en la profundidad, ¿no? Como viendo a transluz, vemos este es el continente, perfecto. Miren, acá tengo un continente, yo no podría decir si es el continente africano, etcétera, pero lo que me llama la atención es esto. Miren, es como si hubieran cortado un ribete a esta capa de ozono. Estos son los denominados agujeros, ¿no? Agujeros en el Ártico, agujeros en la Antártida, ¿no? Miren, en los polos norte y polo sur. Miren, en septiembre del año 2018, pero de pronto nos vamos a remontar un poquito más, a hablar de la historia de esta capa de ozono, que era la unión del oxígeno atómico y el oxígeno molecular, ¿de acuerdo? Pero vean acá, más o menos en el año 1970 al 74 y el 79 empiezan a ver ya, el 70, ¿no? Empiezan a ver algo, ¿no? Claro, ya estaban saliendo cohetes y bueno, y al tiempo de salir o al tiempo de retornar a nuestra atmósfera, ya los tripulantes o las naves todavía no tripuladas registraban este espacio, estos denominados huecos del agujeros de la capa de ozono, ¿no? Tanto así que el 7 de septiembre del año 2000, empiezan ya la OMS y las organizaciones ligadas con la salud a restringir los carbono fluoroclorados, ¿no? Son sustancias muy tóxicas, ¿no? Y hasta ese momento, pues, todos utilizamos en los refrigeradores, en las conservadoras, en los freezers, ¿no? Y es un motorcito que ustedes, si tienen todavía un refrigerador
antiguito, van a ver, es un motorcito, ¿no? Que tiene en la parte de atrás, donde está ese, ese enrejado, ¿no? Que está en la parte de su freezer o de su refrigerador, ¿no? Van a ver ahí, muy debajito, hay una especie como una olla invertida. Cuando ustedes encienden, entonces se dieron cuenta que atmósfera. Y entonces dice, hay que de alguna manera reducir el uso de estos fluorados, carbono fluorados, para que de alguna manera tal vez esto podamos evitar. Mire, eso por el año 1970, no, 1974, 1979 y el 2000 ya toman la decisión. Dicen, no, se debe utilizar en los sistemas de aire acondicionado, etcétera, esta sustancia se debe suplir. Luego se utilizaban los denominados ambientadores que nosotros tenemos a veces en una oficina, etcétera, ¿no? Bueno, estos ambientadores contenían este elemento, este gas. Entonces empezaron a sacar y ustedes van a ver los ambientadores. Hay una parte de su etiqueta dice libre de de CFC, libre de carbono fluorados, ¿no? Bueno, miren, este registro lo realizó, este es el primer registro que la NASA, ya cuando hacen esos vuelos, bueno, dicen, no, aquí hay algo. Empiezan a registrar que hay un agujero, ¿no? Ese agujero. Miren, el 10 de septiembre del 2000, ¿no? Casi un año después, miren, dijeron, no, 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 este agujerito ya no es un agujero, es un agujerote, es una cosa extensa, grande, ¿no? Mire, y dicen, aquí se ha alcanzado un récord. Si bien en el año 1970, 74, 79 veíamos un agujero, pero acá se alcanzó un récord y la OMS lo catalogó como tal y dijo que este agujero alcanzaba a 11.4 millones de kilómetros cuadrados. Mire, 11 millones, punto 4 millones de kilómetros cuadrados. En septiembre del 2000, 6 millones de kilómetros cuadrados. Algo ha pasado. Miren, sustancial la reducción en 2 años. Claro. ¿Por qué? Porque restringieron el uso de esta sustancia, de estos gases que eran tóxicos. ¿Van? Luego después vuelve a subir, miren, en 2003 y casi un año después a 28.2 millones de kilómetros cuadrados. Otra vez vuelve a ascender y a sobrepasar el límite récord que la OMS dijo. Aquí hemos alcanzado un límite y si no empezamos a trabajar, pues algo va a suceder, ¿no? En septiembre del 2006 sigue ascendiendo a 29.4 millones de kilómetros cuadrados. En septiembre del 2018, 23.7 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Y esto fundamental, son registros que lo ha manejado la NASA y, bueno, que ha proporcionado a la OMS para que vean cuál era la dimensión de ese agujero que se estaba presentando ahí en esa capa de ozono. Mire, no solamente empieza a aparecer la capa en el Ártico, sino en el Antártico, en el Polo Sur. Y esto es pues una mala señal, porque de alguna manera en los polos de nuestro planeta pues se encuentran los nevados, ¿no? Las zonas gélidas que mantienen el medio ambiente, ¿no? Pero vean, resulta que estos agujeros están pues produciendo o están de alguna manera favoreciendo a la entrada de los rayos, ¿no? Y ultravioleta, infrarrojos, cósmicos, etcétera, y entran directamente a la superficie de estas zonas donde hay estas zonas gelificadas, estas zonas de abundante hielo. Y precisamente al calentar estas zonas, bueno, pues se están produciendo un aumento, un incremento de los mares, ¿no? El caudal de agua está pues sobrepasando y esto está induciendo a que se produzcan tsunamis, etcétera, ¿no? Inundación. Bueno, podríamos decir entonces que hablar del efecto invernadero es casi similar a hablar de un calentamiento global. Son dos palabras que van ligaditas, muy lado a lado. Mire, efecto invernadero y calentamiento global. Vean ustedes, yo tengo, esta es la estratosfera, ¿no?
la estratosfera acá, y bueno, la troposfera, y vean cómo los rayos, miren, cómo los rayos vienen, la energía solar, ¿no? Logra ingresar, miren, llega a la superficie de la Tierra y choca, y salen disparados para afuera. Pero ¿qué pasa cuando hay una falla en esta capa? Ingresan tranquilamente por esos agujeros. Claro, cuando hay capa de ozono se limita el ingreso de estos rayos, pero ingresan por estos agujeros y bueno, lamentablemente pues, hace un efecto de calentamiento interior. Toda nuestra circunferencia del globo terráqueo pues empieza a calentar. Un poco para rememorar, invernadero. Cuando ustedes se van al altiplano, van a ver qué cosa, van a ver que de pronto hay pueblitos que tienen unas carpas, ¿no? Carpas solares que dicen, ¿no? Son una especie de cuartitos, ¿no? Largos, de unos 6 metros de largo por unos 4 metros o 3 metros de ancho, ¿no? Cubiertos por un plástico transparente. Cuando uno entra allá, ¿qué tiene? Están de pronto sembrándose tomates, lechugas, pero si el altiplano no da porque el ambiente no da, es muy frígido ese ambiente. Claro, estamos rememorando esto, el efecto invernadero. ¿No? Está sucediendo que la calor no se disipa, más bien calienta o entibia el entorno, ¿no? Esto es lo que sucedía con un calentamiento global. Todo está calentando, hay tala de árboles, etcétera, la quema de combustibles, la deforestación, la ganadería, etcétera, incrementan la cantidad de gas de efecto invernadero en la atmósfera. Cuando uno se pregunta, ¿qué tiene que ver el ganado? Claro, sabían que cuando tengamos nosotros o tenemos varias vacas y de pronto las vacas hacen sus deposiciones, esa bosta que se llama la deposición de una vaca, pues de alguna manera nos está trayendo un gas tóxico. Miren, la ganadería también nos intoxica el medio ambiente, ¿no? ¿Vean? Incrementan la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. La energía solar, miren, ingresa solapadamente, pues lamentablemente como nuestra atmósfera está mal y está caliente, pues miren, los rayos en vez de salir, de disiparse, escapar de la superficie otra vez en dirección al firmamento, pues se quedan, miren cómo se van quedando ahí en la superficie del globo terráqueo, ¿no? La atmósfera modificada retiene más calor, así se daña el equilibrio natural y aumenta la temperatura de la Tierra, ¿no? La energía solar atraviesa la atmósfera, parte de ella es absorbida en la superficie y otra parte es reflejada. Una parte de la radiación reflejada es retenida por los gases. Estos gases que estamos formando en la superficie se retienen, miren, van reteniendo y esto es lo que va produciendo precisamente ese efecto invernadero. Otra parte vuelve al espacio, pero mientras más contaminemos nuestro medio ambiente, mientras más dañemos nuestra capa de ozono, pues vamos a tener estos problemas que cada vez se van a ir incrementando, ¿no? Y esto es lo que, miren cómo se han tomado imágenes, ¿no? Miren, imágenes en las cuales, miren, yo tengo acá la Antártida, pero ven cómo por vía satelital, cómo la Antártida se ha rajado y aparecen fisuras, ¿no? Por este calentamiento global, por ese efecto invernadero, ¿no? Vean acá. Y cómo se van desprendiendo, ¿no? Es lo que alguna vez dice, se ha desprendido, están circulando por el polo norte muchos icebergs, ¿no? Miren, son islotes de hielo, de roca gelificada, pero están ya, como se dice, a la deriva en la superficie del mar en esos polos. Miren acá, lo mismo, miren las rajaduras. Esto ha sido editado en un año, pero vean cómo después aparece otras fisuras. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Se está perdiendo este lugar. Aquí observamos, vean ustedes acá cómo se observa
estas superficies de hielo que se están, bueno, derritiendo, que están produciendo estos fragmentos, están separándose fragmentos, ¿no? De hielo que van a, que pues están incrementando el agua, ¿no? Hay maremotos, hay tsunamis, un montón de complicaciones que pues es producto de ese calentamiento global, de ese efecto invernadero. Origen, ¿qué es la contaminación ambiental? ¿No? Olor a dólar es el precio, las dunas, ¿no? Las pesqueras y basuras, hay ganancias solo para algunos, ¿no? Godoy, todo lo que contamina es un precio muy alto, ¿no? Dínamo, smog, basura, pozos negros, dólar para unos pocos, ¿no? Y Nostra, si nosotros vemos, lamentablemente puede ser dólar para unos pocos, sin embargo, se está convirtiendo en yen nuestro mundo, ¿no? Nuestro globo terráqueo. Vemos acá, hace unos 30 años yo me compré un autito sacado de la casa y yo me jactaba y decía, wow, qué bonito auto, que es Toyota, que Nissan, era de casa, ¿no? Y todos decían industria japonesa, pero hoy en la actualidad hay hermosos coches y todos son chinos, ¿no? De vida transitoria, unos 5, 6, 7 años hay que cambiar el motor, hay que cambiar un montón de parches, en otras palabras, ya no es ganancia de dólares, sino ahora ya es ganancia de yenes. Este mundo está yendo por ese rumbo, ¿no? A ser autodestruido por el mismo hombre, ¿no? Por el hecho de tener supremacía, etcétera. Pero vean, quiero que vean esta imagen del calentamiento global de la Tierra. Miren, yo tengo América del Norte, Centroamérica, aquí tengo América del Sur, pero veo también acá está África, Sudáfrica, ¿no? Pero ¿qué está pasando? Miren, aquí estoy poniéndoles, si ustedes ven, en amarillitos estamos a una temperatura entre 5.5 y 15. Quién sabe, estamos en unos 7 u 8 de temperatura, ¿no? 9 de temperatura. Este color medio ya más cafecitos, si vale el término, bueno, vean, estamos llegando a una temperatura de 15.5. Las naranjas 30, miren 30. Y llegamos acá a los rojos, ¿no? Y vean cómo el globo terráqueo está sufriendo ese efecto del invernadero. Vean, zonas donde no deberían, miren Estados Unidos y en Canadá aparecen, miren cómo se desplaza cuando en realidad no debería de haber focos de elevación de la temperatura, ¿no? Entonces, a mí, miren, esto solo es del año 1997, no tengo una actualizada, pero quién sabe, ahora cambie el panorama. En Rusia, vean, hay zonas que, pues, de alguna manera han subido su temperatura, ¿no? En la India, ¿no? En Australia. Estamos llegando a 30, 35 grados centígrados, quién sabe un poquito más a 38, 40, miren por acá, ¿no? En África del Norte. Bueno, entonces vean cómo está sucediendo este calentamiento global. ¿Qué estamos haciendo para nuestro mundo, no? Estamos contaminando, ¿no? Mucha contaminación. Agarramos las basuras, bueno, y ustedes han visto hace 3 o 4 meses, más o menos, llegó un francés y bueno, dijo hay que limpiar nuestro sistema o nuestro ecosistema, limpiaremos el lago Titicaca, limpiaremos Uyuni, etcétera. Se puso a la brega. Lamentablemente acá no es, ¿no? Alguna vez me viajé por el lado de España, ¿no? O más allá, Italia. Bueno, pues ustedes no pueden darse el lujito de botar el palito del helado, ¿no? El palito del helado. Había un señor que era boliviano que iba en la misma movilidad. Bueno, abrió su ventana, estuvimos tomando helado, se agarró y empezó terminó de chuparse, ¿verdad? Terminó del heladito y tiró el palito, ¿no? Hacia a la carretera. Wow, paró después, yo pensé que algo pasaba, paró y pues, lamentablemente el chofer le dijo, señor,
le entregó una bolsita, por favor, recoja su palillo. Y tuvo que el señor bajarse y recoger su palillo, su palito de helado, pues lo puso en su bolsa y le dijo, señor, yo voy a parar en la siguiente parada, pues va a haber un lugar donde un basurero y usted deposita su basura. Es así, pero vemos que acá en Bolivia pues sucede todo lo contrario, ¿no? Vemos que lamentablemente echamos basura, contaminamos los ríos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué repercusiones nos va a traer a nuestro globo terráqueo este calentamiento global? Esto, vean, osos polares en el polo norte o en el polo sur, donde deberían de vivir sobre el hielo, pues aquí no lo hacen. Están viviendo por una zona altiplánica donde no hay hielo, ¿no? Un poco de agua hay aquí, un poco más ahí, pero vean, no hay hielo. Entonces, están migrando estas especies a otro medio, a competir con otras especies, ¿no? Y al final que estamos extinguiendo a nuestros animales, a esa fauna, ¿no? Vean cómo sucede esto también, a esas repercusiones a nivel del mar, miren, las olas, los maremotos, los tsunamis, etcétera, ¿no? Miren, hay todo esto, ¿no? Estamos viendo que constantemente Centroamérica, pues, es golpeado, cada año es golpeado, ¿no? Hay diferentes nombres para cada una de las elevaciones de temperatura y fundamentalmente de agua que embates las costas de California, de Cuba, etcétera. ¿Ven? De alguna manera estamos viviendo ya esas repercusiones. Y ni qué decir de los lugares desérticos, ¿no? Caminamos por algún lugar, vamos yendo, y de pronto, sin andar muy lejos, vamos hacia la zona sur y vemos algunos lugares donde ya no hay hierbas, y más bien la superficie de la tierra parece gredosa, ¿no? Media blanquecina, que algo está pasando, nuestro ecosistema está cambiando. Tenemos también, vean, los famosos huracanes, ¿no? Esto es una imagen extraída de, de un, qué sé yo, por una que es un cohete que han mandado ya por la NASA y miren cómo de alguna manera se ve cómo el aire empieza a producir estos remolinos que van a terminar pues en destruir ciudades, costas, etcétera, ¿no? ¿Vale? Entonces, ya que hemos hablado de tanta contaminación de aire, vean ustedes, la contaminación de nuestro aire. Es lo que lo conocemos nosotros como el denominado smog, ¿no? Este smog contiene dióxido de carbono, sulfato, ¿no? Óxido, plomo, dióxido de nitrógeno y un ozono estratosférico. ¿Qué tal? Todo esto es lo que está produciendo el smog o lo que contiene. Decirles, mire, estas grandes ciudades que ustedes ven ahí en alguna película, Nueva York, ¿no? Con grandes rascacielos, ¿no? Dubái, con grandes rascacielos, 50, 100, 120 pisos cada edificio. Bueno, lamentablemente, allá abajo, pues nunca ven el sol, nunca ven el sol. A Dios gracias, nosotros vemos, salimos a la calle y decimos, el sol está quemante, o vemos que el sol sí está saliendo, vemos que el sol está calentándonos, pero en esos sitios no. En Lima, les vuelvo a reiterar, en Lima, pues ustedes pueden estar caminando, qué sé yo, y van a sentir una temperatura agradable de unos 24, 26, 28 grados centígrados, y pues nunca ven el sol. Es más, tampoco hay lluvias, no llueve en Lima, ¿no? Y como no llueve, pues las casas no tienen techos, terminan 5, 6 pisos, le ponen una terraza plana y nunca ponen techo, ¿no? Y sin andar lejos, ustedes pueden irse por Hilo, Moquegua, ¿no? Llegan a Desaguadero y de ahí a Hilo deben ser 8 horas, o Moquegua unas 6 horas, llegan a la costa del Perú.
la parte baja, el sur del Perú, y van a ver que no hay techos, ¿no? Hay contaminación ambiental ya también en esa costa, ¿no? Resulta que normalmente el humano inhala diariamente de 10.000 a 20.000 litros de aire, ¿no? De 10.000 a 20.000 litros de aire. Ustedes se han levantado bien de tempranito, han empezado a salir a la calle, que se yo, han caminado o se han quedado ahí en su casa estudiando, tomando su desayuno, etcétera, pero van a llegar hasta, bueno, a un ciclo de diario de 10.000 a 20.000. ¿No? 20.000 litros de aire uno inhala en dirección a los pulmones, ¿no? Pero ¿qué pasa? Lamentablemente estos 10.000 o estos 20.000 pues contienen todas estas sustancias tóxicas y lamentablemente estas sustancias tóxicas nos van a producir ¿qué cosa? Los síndromes respiratorios, es decir, problemas a nivel del aparato respiratorio, ¿no? Y estos síndromes respiratorios pueden cotejarse como bronquitis crónica. Hay cuánta gente que está va toseando y está por meses, años, ¿no? Fundamentalmente de aquella gente que está muy cerca de las avenidas o sitios de cruce de movilidades, etcétera, o vende en las calles, o tiene mucho contacto con el flujo vehicular, ¿no? Bronquitis crónica, ¿no? Y llegan a su casa, las personas que están muy cerca de esas zonas, de esas áreas contaminadas, llegan, empiezan a esputar, es decir, a botar las flemas, ¿no? Y botan a veces sobre un pañuelo blanco, sobre un higiénico, ¿no? Y van a ver que tiene un color medio herrumbroso, medio plomizo, medio café, que es la contaminación ambiental, lamentablemente, ¿no? Otra enfermedad es el asma común, ¿no? Hay cuánta gente que no puede vivir en las ciudades, tengo asma, tengo una tos, le ayudan del médico, me han dicho que es asma. Miren cómo el asma también está siendo desencadenada por la contaminación del aire, el enfisema, ¿no? Normalmente nuestros pulmones, pues digamos que tienen esta forma, ¿no? Tienen esta forma. Y cuando yo les hablo de enfisema, quiere decir que su pulmón se distiende tanto, sus alvéolos se dilantan tanto, que pues parece un badajo de campana, ¿no? Una campana de iglesia. Entonces, y a su forma piramidal, pues se invierte, se altera, ¿no? Ese es el enfisema. Una neumonitis por hipersensibilidad, puede haber problemas pulmonares por hipersensibilidad a este smog. Una neumoconiosis, ¿no? ¿Qué es la neumoconiosis? Quiere decir que se depositan en la superficie de los alvéolos diferentes sustancias tóxicas, ya sean del smog, etcétera, carbón. Si es un minero, pues se depositará en esa superficie pulmonar el sílice, ¿no? En las grandes ciudades se deposita el anhídrido carbónico, por lo tanto nos va a producir la antracosis, ¿no? La antracosis. ¿Qué tal si son gente que va a trabajar con el algodón o con la caña de azúcar, ¿no? Entonces van a producir también un tipo de neumoconiosis que se llama la bagasosis, el bagazo de la caña, ¿no? Y ven neoplasias. Bueno, yo cuando estaba haciendo mi internado me asustaba de ver ahí en el Hospital del Torres, porque hice allá, me asustaba mucho porque de pronto habían como 10 a 12 o 15 camas y aparecía un pacientito y decía que tiene el paciente, tiene tuberculosis, porque era tuberculosis o raramente un tumor, una neoplasia maligna en los pulmones, ¿no? Y me asustaba porque veíamos decir, y ese caballero, no, tiene un cáncer y tienen que venir los de oncología, lo van a revisar, pero tiene un cáncer a nivel pulmonar. Si ustedes van al mismo hospital de tórax, pues van a ver que ya no es el 90% de pacientes con infecciones y un 10% de 10, 9 pacientes con enfermedades de cualquier índole y un solo casito con neoplasia. Hoy se está invirtiendo, estamos viendo ya 3 o 4 de neoplasias pulmonares y el resto corresponde a enfermedades infecciosas. ¿Ven cómo de alguna manera esta contaminación ambiental pues está produciendo, qué sé yo,
eh, todas estas alteraciones denominados síndromes respiratorios. Bueno, también se pueden producir la contaminación ambiental exterior, ¿no? Y aquí vemos lo que ha pasado en Bagdad, vean, Bagdad, ¿no? Un 21 de marzo a las 17 GMT, ¿ven? Cómo todavía la ciudad estaba presentaba árboles y vean, todavía foquitos estaban encendidos, pero aquí lo que interesa es cómo ha logrado estallar una entidad, ¿no? Por el bombardeo, etcétera, ¿no? Y lamentablemente en otros sitios bueno, han explotado los recipientes que contenían el petróleo, ¿no? Y esta contaminación ambiental exterior pues se produce por combustión de derivados del petróleo que contienen el óxido de plomo, ¿no? Y esto del óxido de plomo es importante porque ahora, ustedes ven, antiguamente venía la gasolina normal y ahora ha venido una gasolina especial. Han subido un poquito los precios y nos han metido en la creencia de que es un petróleo, una gasolina que le da mayor eutanaje, es decir, mayor fuerza de combustión a ese motor. Pero lamentablemente es que al darle fuerza, pues le han introducido plomo. Y vean cómo el plomo se constituye en un agente más de una contaminación ambiental exterior. Las reacciones fotoquímicas con la liberación de hidrocarburos volátiles, ¿no? Que van a dañar nuestra capa de ozono. Las centrales hidroeléctricas, ¿no? Liberan sulfato, ¿no? Sulfatos ácidos y van a producir una lluvia ácida. Hay cuánta gente que de pronto recibe agua de la lluvia, fundamentalmente en las grandes ciudades, ¿no? Y va a notar que esa lluvia tiene un sabor muy especial. El agua obtenida de esa lluvia, bueno, tiene un sabor muy especial, precisamente porque contiene estos sulfatos, ¿no? Ácidos que van a dañar nuestra flora, nuestra fauna, etc., ¿no? Y la industria de incineradores de basura también, que contienen o liberan el isocianato de metilo, las sales mercuriales, ¿no? Y por último, los hidrocarburos aromáticos, que lo vamos a ver en la parte de tabaquismo. Pero no solo es contaminar el ambiente exterior, también podemos encontrar una contaminación ambiental en los interiores, ¿no? Alguna vez nos hemos ido a una casita de campo, ¿no? Hemos llegado después de que no le han abierto ese domicilio, esas habitaciones, después de unos 30 días, unos 2 meses. ¿Y qué notamos cuando abrimos? Notamos un olor muy especial, un olor a humedad, ¿no? Muy, muy característico. Entonces, ¿qué hacemos? Abran las ventanas, abran las puertas, que ventile un poquito, esperamos unos 10 o 15 minutos, dejamos que el viento haga su trabajo de remover ese aire interior que existe en esas habitaciones. Fundamentalmente me refiero a esas habitaciones que están en el sótano, en el subsuelo, o las que están directamente en relación con el suelo. No me refiero a las habitaciones que están en el primero o segundo o tercer piso. Me refiero a esas habitaciones que están en contacto con el suelo o que están un poquito por debajo del suelo, ¿no? Y resulta que nuestro suelo, pues lamentablemente cuando no circula el ambiente, pues lamentablemente puede liberar el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, los sulfatos, el formaldehído, ¿no? El radón, miren, se dan cuenta. O sea, en los suelos también hay formol, ¿no? Eso es lo que ustedes sí lo han aprendido el año pasado en anatomía y cuáles son las funciones que tiene el formol para conservar un cadáver. ¿Vean? El formaldehído también se encuentra en la superficie terrestre, ¿no? Y si tenemos una habitación cerrada, pues lamentablemente puede contaminar esa habitación, ese ambiente interior. Las fibras de amianto, las fibras minerales manufacturadas, los bioaerosoles,
y un poquito me he saltado del radón para hablarles del radón. El radón, pues, es una sustancia que resulta de la mm, desintegración del uranio, ¿no? Del uranio. Y si ustedes verán, estamos peleando, por lo menos los países más grandes como tenemos la India, la China, etcétera, están peleando por conservar, ¿no? Por tener alimentadores de uranio, ¿no? Para alimentar uranio y utilizarlos en las denominadas bombas atómicas, ¿no? Pero vean, lamentablemente también este uranio pues está en toda la superficie terrestre, ¿no? Claro que en algunos lugares es al 100% y en otros será a menos de 0.05%, ¿no? Vean, pero en toda la superficie. Y darles un ejemplo, sin andar muy lejos. Nosotros vemos un hospital, tenemos un hospital, el Hospital Bracamonte, que está localizado en, en Potosí, perdón, el Hospital General de Potosí. Cuando hace unos 20 o un poco más, un poco menos creo, hicieron estudios de los suelos del hospital, pues encontraron que tenía cantidades de radón, ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente, y lamentablemente ese es el comentario que hicieron los investigadores, era un hospital que se había construido por fuentes de uranio, o sea, en la profundidad, quién sabe, unos 200 metros, 500 metros, pues había uranio. Y la descomposición de ese uranio pues nos producía este radón que va a contaminar nuestro ambiente interior, ¿no? Tenemos otros como los volátiles, semivolátiles, o el asbesto, que también son integrantes de la contaminación del aire interior. Bueno, el tabaquismo, tenemos acá el tabaquismo, y yo les digo alguna vez, es la bocanada satánica. Cuando yo prendo un pucho, cuando me pongo un cigarrillo en la boca, ¿no? Y empiezo a aspirar después de haber encendido el extremo de un cigarrillo, voy a ver que lamentablemente ese extremo pues llega a volverse a un rojo intenso, como si estuviera ardiendo, y por eso se dice la bocanada satánica, ¿no? Su temperatura llega a 100, 150, 200 grados o más grados centígrados en ese extremo del cigarrillo. Miren, bueno, y esta bocanada satánica alguna vez agarramos y nos invitan, ¿no? Que es una billadita y agarramos el pucho y empezamos a billar, ¿no? A aspirar ese humo, ¿no? Lamentablemente en esa famosa billada, en esa bocanada satánica, ¿no? Ingresan a nuestros pulmones la nicotina, hidrocarburos policíclicos, beta-naftilamida, nitritos y nitratos, las nitrosaminas, formaldehído. Wow, doctor, o sea, formol también, sí, el cigarrillo, el tabaco contiene algo de formol, ¿no? El ácido cianhídrico, las toxinas irritantes, el amoníaco, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, ¿no? Vean, alguna vez cuando alguien les invite un cigarrillo, digan, ya está bien una billadita, y si les insiste, hermano, pues, hermano, deja de fumar, porque mejor no, mejor que tal si te vas al suelo y de alguna manera absorbes lo que tiene el suelo. Además, ¿qué contiene? Alquitrán. Miren, alquitrán, el tabaco, sí, alquitrán, ¿vean? Hidrocarburos, formaldehído, toxinas irritantes, amoníaco, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, que van a producir algo, a pesar de que la industria tabaquera pues le ha puesto en los cigarrillos los filtros, ¿no? Los denominados filtros. Igual sigue ingresando. Habrán reducido un 20 o 30% la capacidad tóxica del tabaco, sin embargo, pues sigue entrando en un gran porcentaje en nuestros pulmones estas sustancias tóxicas. Y miren, cuando hablamos del tabaquismo, podemos decir que existen dos tipos de fumadores, los fumadores activos y los fumadores pasivos, ¿no? Los fumadores activos son pues los que directamente están relacionados con el tabaco. Los fumadores pasivos, los que están al lado viviendo, pueden ser los niños, pueden ser la esposa, o puede ser la familia, la mamá, el papá, etcétera. Vean cómo ellos pasan a ser también fumadores pasivos.
¿no? Y esta es la imagen que realmente consterna ver, ¿no? Sabemos, nos ponen ahí en la cajetilla de cigarrillo, dice, fumar es dañino para la salud, y es más, nos ponen una imagen como que ese pulmón se estuviera llenando de un cáncer, ¿no? Y ahí abajito en unas letritas pequeñitas o medianas dice, fumar es dañino para la salud. Ministerio de Salud de la OMS recomienda no fumar, pero siguen vendiendo y ¿por qué no lo descontinúan? ¿No? Es una forma de que también estamos pues a merced de las grandes empresas tabaqueras que no les importa nada, ¿no? Siguen vendiendo a pesar de que le pongan en la cajetilla que el humo produce cáncer en los pulmones. Bueno, pero vean, ¿qué pasa con estos fumadores activos y también los fumadores pasivos? Miren, pueden presentar cardiopatías, o sea, enfermedades cardíacas, ¿no? Fundamentalmente relacionadas con la arterioesclerosis, ¿no? Neuropatías. Los pacientes que fuman sienten frío, sienten problemas nerviosos, ¿no? Por el tabaquismo. Mire, también pueden producir o inducir a lesiones en el embarazo y fetales. Si una mujer está embarazada y empieza a billar, pues podemos observar en esa mujer alteraciones. Mire, si está embarazada puede llegar a un aborto, a una ruptura prematura de membranas. Ustedes saben muy bien, las membranas se van a romper ya iniciando el proceso de parto. ¿No? Es decir, ya cumpliendo las 40 semanas o 38, 39 semanas de gestación, pero si está fumando, quién sabe, se produzca la ruptura a los 3, 4 meses, ¿no? Bien, ¿eh? Hay una ruptura prematura de membrana. Pueden producirse unos partos prematuros, un abruptio placentae. Cuando yo me refiero a abruptio placentae, me refiero que normalmente el útero es, pues, hagamos de cuenta que tiene 10 centímetros de longitud u 8 centímetros de longitud. Entonces, normalmente la placenta, pues, se inserta en el fondo, ¿no? Eh, en el fondo uterino, ¿no? Sin embargo, en el caso de las pacientes que sí fuman, lamentablemente la placenta se puede insertar muy cerquita del cuello uterino, es decir, eh, casi obstruyendo el cuello uterino. Entonces, en otras palabras, cuando vaya desarrollándose, vaya creciendo el producto, lamentablemente puede terminar en aborto o en sangrados masivos, ¿no? Pero ¿qué pasa si favorablemente ese embarazo sigue adelante y para su buena suerte esa placenta se insertó en el tercio superior de ese endometrio, de ese útero, ¿no? Puede ser que de pronto, después de que nazca el bebé, notemos que hay un bajo peso en ese bebé, en ese recién nacido. Puede haber un retardo en el crecimiento físico, mental, y fundamentalmente está relacionado con la mortalidad perinatal. Se puede morir antes o se puede morir después del parto, ¿no? Mortalidad perinatal. Pero vean qué es lo que nos produce el tabaco. Vean, primero, miren, este es un pulmón que, si bien muestra los bronquios, etcétera, estoy observando que hay una contaminación. Bien, esto es importante que también les hable. Ustedes seguramente, no sé, quienes han visto cadáveres, ¿no? Han ido a ver, a revisar en anatomía, y si el paciente es pues un paciente o una persona que ha muerto, es un cadáver de las grandes ciudades, lamentablemente ese pulmón va a estar oscuro o va a tener una superficie grisácea, precisamente por el depósito, ¿no? De este pigmento que se llama el pigmento de la antracosis, ¿no? ¿Ven? Y si fuma, obviamente su pulmón va a estar mucho más sometido a la presencia de esta pigmentación, ¿no? Bueno, miren, también acá resulta que también produce fibrosis, ¿no? El pulmón del paciente que de ese fumador crónico, ha fumado por 5 o 6 años, una cajetilla, etcétera, etcétera, lamentablemente puede endurecer, puede fibrosar ese pulmón, ¿no? Que vemos la complicación esta. Miren, es un lóbulo pulmonar, este es un lóbulo pulmonar que me llegó al hospital que es militar cuando estuve allá trabajando y mire cómo
en casi cerca a la base hay un nódulo tumoral. ¿Ven? Aquí hay un nódulo tumoral, aquí hay otro, acá hay otro, aquí hay otro. Entonces vean cómo este pulmón puede llenarse de lesiones neoplásicas, tumores malignos que pueden comprometer este pulmón, fundamentado en la base de que el paciente es un fumador crónico. Lesiones por químicos y fármacos, ¿no? Las lesiones por químicos y fármacos generalmente se deben a la exageración del fármaco, ¿no? Las reacciones son imprevisibles, ¿no? Vean cuánta gente en la actualidad, miren, la penicilina, esto ya creo que lo hemos revisado en la parte de inmunidad, aparte de producirnos una hipersensibilidad del tipo 1, ¿no? Puede desencadenar estas discrasias sanguíneas, es decir, alteración en los componentes blásticos, ya sea a nivel de la médula ósea, ¿no? Las células que van a formar los glóbulos blancos, los leucocitos, van a dar origen a los glóbulos rojos. Hay discrasias sanguíneas, ¿no? Y fundamentalmente tiene mucho que ver con el uso del denominado cloranfenicol, ¿no? Hasta hace unos 15 o 20 años, pues una persona tenía diarrea, pues tomaba el cloranfenicol. Y yo simplemente les induzco a captar un poquito más este tema en esta parte pues, a ver, vayan a la farmacia de su barrio y díganle, véndame capsulitas de cloranfenicol de 500 miligramos, venían 500 miligramos y les van a decir, no tengo. Tiene jarabito, probablemente algunos tengan, pero ya le van a decir sí, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Etcétera, etcétera. No, ya les van a poner una especie de traba. O simplemente les digan, no, no utilizo ya ese medicamento. Ya casi no se utiliza este medicamento. Era buenísimo para la fiebre tifoidea, ¿no? Para la fiebre, ¿cómo es? Aquella producida por la salmonelosis, ¿no? Esa diarrea, ¿no? Fuerte con dolor de tortijón, etcétera. Vean, se utilizaba alegremente, pero resulta que las personas se han ido sensibilizando y lamentablemente estos pacientes, sean niños, jóvenes, etcétera, que se han ido sensibilizando porque han consumido en dosis extremas. A veces de pronto el médico dice, usted me va a tomar esta tabletita cada 8 horas y no la cumplimos, ¿no? A veces decimos, bueno, ¿qué tal si puedo tomarme 12 en la mañana, 12 en la tarde, 2 tabletas en la noche? Pues rápidamente me he de curar. Vamos a producir estas denominadas discrasias sanguíneas. Vean, entonces estos pacientes llegan al hospital, ¿no? Con una anemia, pálidos, etcétera, totalmente pálidos, y el médico dice, ¿y ahora qué hacemos con este paciente? Le haremos exámenes, o quién sabe, en un principio digan, tómese un jarabito para la anemia, le voy a dar estito, ácido fólico, le voy a dar hierro, pero vuelve dentro del mes y sigue pálida la persona, ¿no? O el niño. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lamentablemente tienen que ir ante un hematólogo, y el hematólogo va a empezar a hacer una historia clínica verdadera. Y ahí le va a preguntar a su niño qué ha tenido desde niño, desde que ha nacido ha tenido algunas diarreas y qué medicamentos le han dado, etcétera. Le he dado cloranfenicol, basta que mencione esto. Entonces ya el médico empieza a sospechar que son reacciones imprevisibles o reacciones adversas que ha producido el uso del cloranfenicol. Y produce, ¿saben qué? Una anemia, pero brutal, brutal. Si nosotros sabemos que normalmente existen 5 millones de glóbulos rojos, hagamos de cuenta que el niño puede tener 5 o 4.500.000 de glóbulos rojos, pues lamentablemente puede llegar a 2.000, a 1.000, a 1 millón de glóbulos rojos. Miren, la cantidad de glóbulos rojos que se pierden precisamente por esta reacción imprevisible que puede producir el cloranfenicol. También la metilo, fundamentalmente el cloranfenicol, la penicilina. Reacciones cutáneas. Hay cuántas personas que toman algún medicamento, en este caso las hidantoínas, son medicamentos que se utilizan para los ataques de epilepsia. O hay algunas personas que consumen el famoso cloranfenicol o las sulfas, ¿no? Yo también les invoco a preguntar en la farmacia si hay farmacias que están vendiendo pomaditas de sulfa o tienen tabletitas en sulfa, etc.
o simplemente aquellas personas que están consumiendo el denominado cotrimoxazol. No es un antibiótico bueno que les sirve para la garganta, para la tos, etcétera, etcétera, para las días. Pero vean qué es lo que puede suceder acá. Muchas personas pueden tener reacciones cutáneas, ¿no? Se ponen al sol y se les empieza a enrojecer, tienen prurito en la cara, prurito en el cuerpo. Miren, puede ser una reacción adversa, imprevisible de la sulfa, pero ojo, no todas las personas realizan esta reacción, ¿no? Lamentablemente todos somos diferentes y algunas personas pueden producir reacciones cutáneas a estos medicamentos. Reacciones renales, miren, los antibióticos, los aminoglucósidos, la fenacetina, los salicilatos, etc. Reacciones hepáticas, me voy a parar un poquito acá, hay cuánta gente que toma la tetraciclina. ¿Para qué nos sirve la tetraciclina? ¿Sabe qué, doctor? Yo tengo acné, ¿no? Me salen muchos mochitos en la cara y bueno, se me infecta y el médico me ha dicho, usted me va a tomar todos los días tetraciclina, me toma después del desayunito, después de la cena, pero que a veces, ¿qué hacemos, no? Y al final el médico le dice, bueno, usted me va a tomar todos los días una tabletita, pero el médico le dice, pues para esta semana y la siguiente ahí se termina su tratamiento. Pero ¿qué pasa? Cuando uno es joven dice, no me está saliendo un mochito, entonces como la otra vez me ha dado el médico, me compro. Y se van tomando en la mañana, en la tarde, en la noche, unas diarreas brutas. Miren, no solamente porque produce diarrea, sino puede producir reacciones hepáticas. Otro medicamento es el denominado paracetamol, ¿no? Ese que nos sirve para los dolores, para la fiebre, etcétera, ¿no? Mire, y en sus indicaciones dice, no sobrepasar el uso de los 3 gramos, no consumir más de los 3 gramos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay cuánta gente tiene fiebre, se toma el paracetamol de 1 gramo, ¿no? Hay en la farmacia en sobrecitos para diluir en agua, se toma de 1 gramo. Como a las 10, 11 de la mañana otra vez viene la fiebre, me tomaré otro más. Como en la tarde a las 5, otro gramo más. Y en la noche otro gramo más. Mire, ya tenemos 4 gramos. Y lamentablemente si sobrepasamos los 3 gramos podemos tener una reacción hepática, llegar incluso a la necrosis, ¿no? Necrosis hepática. Pueden morirse lobulillos hepáticos por el uso irracional del paracetamol. Aquí tengo el INH, que es un medicamento, se llama isoniazida, es un medicamento utilizado para la tuberculosis, los estrógenos, los anticonceptivos orales. Hay cuántas muchachitas que utilizan anticonceptivos orales. No es malo utilizar, ¿no? Sin embargo, deberíamos de darnos vacaciones, ¿no? Hagan cualquier cosa, utilicen cualquier método, pero dense vacaciones, unos 2 meses, por lo menos dejen los anticonceptivos orales, busquen otra vía para no embarazarse. Que hay personas que utilizan de por vida, qué sé yo, unos 2, 3, 4 años para evitar su embarazo y lamentablemente, pues el hígado puede sufrir estas reacciones adversas por estos anticonceptivos orales. ¿Vean? Pueden producirse reacciones adversas también con la teofilina, la doxorubicina, que son reacciones cardíacas, pulmonares, los salicilatos, la nitrofurantoína sistémicas, la penicilina, la procainamida, las reacciones neurológicas con las aspirinas, ¿no? Derivados de los salicilatos, los sedantes y otros, ¿no? Vamos a dejar aquí la clase y sé que tienen un examen y pues continuamos la siguiente. Nos falta mucho y la siguiente voy a empezar 5 minutos, ¿ya? Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Hola. Muchas gracias, doctor. Están cansados, ¿no? Belén. Un poquitito. Belén. Un Sí, es poquitito. mucho. Sí. Patología es mucho tema. Es harto. Bueno, ¿algo más? Nada, ¿no? Nos vemos entonces. Les deseo todo lo mejor. El miércoles damos hasta aquí las prácticas. Y la siguiente semana, pues lamentablemente solo hasta acá. Y lo que terminamos creo que faltan unos 20 o 30 diapositivas, eso más, lo damos ya el cuestionario en la siguiente semana, que es el día 19, creo, 19 de junio. Y el subsiguiente lunes, creo que es el 21, no vamos a pasar clases, pero yo voy a tratar de subirlo
porque si no nos vamos a retrasar a YouTube, o voy a subir el tema así a la plataforma para que ustedes vean la clase. Es decir, el día 21, como no hay clases, pues lo voy a subir el tema elaboradito de neoplasias a la plataforma o lo subo a YouTube. Yo los envío, así no perdemos el día 21. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta más? Hola. Ninguna. Ya. No, Chao, doctor. chao, entonces. Por favor, Chao, suba chao. los videos. Hasta luego, doctor. Chao, luego, voy a doctor. subir. Hasta luego. Chao, 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 chao. Doctor, Hasta luego, gracias, doctor. Chao, chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao, Hasta chao, luego, chao, doctor. chao.